She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you lost your love? When I saw her yesterday, it's you she's... Creo que antes que nada los Beatles son música. Puede decirse mucho de todo lo demás, pero la música es la base de todo el movimiento de los Beatles. Los Beatles no son la moda, pero están vigentes en cualquier parte del mundo. En México está bastante más extendida la afición por los Beatles que en promedio que en otros países. She almost lost her mind, and now she says she knows you love the hurt and kind. She says she loves you, and you know that can be bad. Lejos a que fue un impedimento, la barrera del idioma, al contrario, yo creo que fue, no creo, sino estoy seguro que fue como un reto más el tratar de indagar qué decían las letras, investigar, y se le entendió más el sentido de las cosas, ¿no? Eran como revolucionarios sin proponérselo, ¿no? Naturalmente, ¿no? Y eso siempre se agradece, ¿no? Además, alegraban la vida de la gente, ¿no? Que fue uno de los movimientos culturales más importantes en los 60s. Hoy es una cultura popular. Los Beatles eran casi los dioses. Latinoamérica fue un mercado que quedó con ganas de ver a los Beatles en vivo. México es, yo podría decir que es uno de los 10 países de mayores ventas del material de los Beatles. Es una liga muy bonita la que existe entre los Beatles como grupo y como solista y la del público mexicano. Entonces es justo que se haga un homenaje a quienes cambiaron la música, ¿no? Cuando los Beatles surgen, nosotros al estar tan cerca de Estados Unidos, nos llegó muy rápido el sonido de los Beatles, a pesar de que aquí había otro ritmo, otra música, otras tendencias musicales. La construcción de la música de los Beatles entró en todos los lenguajes. No, México no fue una excepción. Por no ser el idioma, yo creo que eso, en lugar de ser una barrera, fue un incentivo, fíjate, porque a raíz de eso mucha gente empezó a interesarse a aprender inglés. Prueba de ello que en las escuelas todavía siguen enseñando inglés con las primeras canciones de los Beatles. Aparte, la música tiene sus propias palabras, no es necesario muchas veces las palabras, el texto. Simplemente la música tiene un lenguaje propio que creo que todos en el mundo entendemos. Y que no necesitas entender la letra para poder sentir lo que ellos querían transmitir cuando estaban en el estudio con George Martin haciendo las grabaciones. Entonces no hay necesidad de tal vez saber el idioma, que sería importante para entender la música, la letra de las canciones. Pero estás hablando de algo que es bueno, que ha permanecido en el gusto de la gente y que se ha adentrado en el mismo. Los mexicanos somos más que nada intuitivos y si no entendemos lo que está diciendo la canción, no es un obstáculo, es al contrario, es un plus. Es algo que nos motiva a tratar de algún día entenderlo. Pero mientras lo podemos cantar, mientras lo podemos sentir en el cuerpo, mientras podemos también expresar con ello, y mientras nos podemos interesar y hasta intrigar. En principio nuestro contacto fue con los discos,
con las grabaciones, a través de radio, a través de las revistas que en aquel tiempo dedicaban mucho de sus portadas, contraportadas, reportajes a hablar de los Beatles. Love me do. Oh, love me do. Yeah, love me do. Oh, love me do. Yeah, love me do. La gran llegada de los Beatles a Estados Unidos y el inicio de las transmisiones de lo que empezó siendo como 10 minutos, bueno, en su momento 7 minutos y 90 segundos con los Beatles, y la hora de los Beatles después, que alcanzó hasta 3 emisiones diarias. México tuvo la fortuna de haber tenido una edición de Musar, de los discos de Musar, no existía Capitol en esa época, en donde como había mucha libertad, ellos podían decidir la portada que querían, podían acoplar las canciones como ellos les gustaba, no es como ahora que te mandan la portada y el disco tal como es. Y hubo mucha variedad. Sí, en México sí hay bastante material discográfico que se puede sacar único. Tenemos el único disco triple de los 60s, de los Beatles oficial, en todo el mundo es el disco triple de Musar. Entonces Discos Musar empezó a sacar los primeros discos de los Beatles, de hecho hasta el volumen 5, y los primeros discos son muy raras, las portadas de los primeros discos son muy raras, sobre todo el volumen 2 y el 3, totalmente diferente a la discografía inglesa, a la alemana, a la norteamericana. Y México, te digo, empezó a tener su propia Beatlemanía. Otro de los factores importantísimos fue la presentación de sus películas. Era el único medio en el cual los Beatles podían haber visto en todas partes del mundo y México no fue la excepción, aunque A Hard Day's Night tardó más de un año en ser presentada aquí en México porque tenían problemas, bueno, visualizaban muchos problemas y muchos disturbios en los cines en ese entonces, ¿no? Uno de los cines donde hubo una reexhibición fue en el Cine Ópera, que la gente tiró hasta las puertas por querer entrar, era tal el lleno que tuvieron que dejar entrar a la gente ya sin boleto y se ocuparon no solamente las butacas, sino los pasillos. Y bueno, era una expresión más de la Beatlemanía. Pegó tanto que lo seguimos viviendo nosotros ya como padres, muchos como abuelos,
y se lo hemos ido transmitiendo a las nuevas generaciones. Ya los Beatles eran una cultura, es en la actualidad una cultura popular. Los Beatles tenían programada una fecha en México que desafortunadamente no se dio para que ellos estuvieran en México. Se supone que iban a venir en agosto de 1965. Para tocar en el Toreo de Cuatro Caminos y a la menor hora se suspendió. Los conciertos masivos como ha habido en los últimos 10, 15 años, pues bueno, no se daban en aquel tiempo aquí en México. Estuvieron tan cerca y tan lejos los Beatles que hasta que los pudimos tener aquí. And I will sing a lullaby. Golden slumbers fill to rise. Smiles awake to when to rise. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. En toda la década de los 60, países como Inglaterra, países como Estados Unidos, como Alemania, como Europa, en fin, yo diría que prácticamente el resto del mundo tuvo el acceso a los Beatles. Nosotros no, aquí siempre vamos a tener más sed de Beatles que otros países. Todos nos quedamos con ganas de ver a los Beatles alguna vez en vivo. Nos pegó muy duro, somos muy aferrados. Yo creo, ¿no? Y siempre hubo ese enigma de tener a los Beatles aquí en México. Y de una u otra forma México hizo su propia Beatlemanía, ¿no? Porque era parte de lo que no teníamos en aquel tiempo. No teníamos la opción de ir a ver a los Beatles en concierto. Empezó a sacar libros, revistas, y cada vez se veía más lejano. O sea, estaban tan cerca de Estados Unidos y la presencia de los Beatles en ese momento, y aquí tan lejanos, que se creó todavía algo enigmático por conocer más de los Beatles. En todo ese intermedio estamos nosotros con todo lo que hemos hecho. Y no me refiero nada más a la estación de radio, sino, como decía yo, a los clubes, a los grupos, a las personas en lo individual, pero sí también enfocados a través de lo que es un programa de radio que en todo momento está tratando de estar al día. ¡Ahí lo llevas, Paul! Francisco Aguirre, que ahora es nuestro presidente, cuando él era jovencito, él fue a Nueva York a ver a los Beatles y nos trajo inclusive unas figuritas del cuarteto Liverpool, de los greñudos de aquella época. Esto pues está ligado 100% a Grupo Radio Centro. El licenciado Aguirre Francisco se le ocurrió meter un programa en Radio Éxitos en el 790
en febrero del 64, pero como era tan poco el material que teníamos de los Beatles, eran 7 minutos y 90 segundos con los Beatles. Y así empezó a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde después y a las 6 de la tarde. Conforme fueron produciendo los Beatles, se fue desapareciendo los 7 minutos y 90 segundos del Cuarteto Liverpool. Ya no nada más el locutor de la estación, sino los comentaristas que aportaban algo más. La historia continúa. El Club de los Beatles en Universal Stereo. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el programa de televisión en el que los Beatles calificaron los discos del momento? Fuimos a Radio City, a Liverpool, para ver qué podíamos obtener. Y como dice el refrán, fuimos por lana y salimos trasquilados porque acabamos siendo entrevistados. Y cuando les dijimos que en aquel entonces teníamos 3 horas y media de los Beatles, nos dijeron, wow, eso es muchísimo para un programa de los Beatles a la semana. No es a la semana, es diario. No lo podían creer. México es el único país que tiene un programa de los Beatles todos los días. Bueno, tiene uno en la mañana y tiene otro a mediodía todos los días. Lo puedes oír en diferentes horarios todavía, ¿no? Y los comentarios de los gurús como Manuel y Enrique, pues son siempre chistosos, ¿no? Siempre puedes estar, aunque estés desconectado del fenómeno Beatle así, lo puedes prender el día que quieras y siempre te están dando un tip de algo nuevo, de que va a salir un video, o que hay una edición remasterizada que se la saben de todas. Entonces pues, siempre es algo divertido oírlo, digamos, en el radio. En Monterrey hay un programa también muy importante de los Beatles que tiene mucho éxito. En Oaxaca hay otro programa de los Beatles, en San Luis Potosí. Son como los más representativos, ¿no? Es curioso, pero la gente siempre quiere oír las mismas canciones de los Beatles y cuando empiezas a variar un poco la programación, no, yo quiero oír las mismas. A ellos no les cansa oír El Submarino Amarillo, Let It Be, Todo lo que necesitas es amor, Auxilio, Vengan Juntos, A Través del Universo, La Coqueta, Twist y Gritos. Más o menos te podría decir que son las mismas. Y si crees que les aburren, no. Pueden escucharlas todas las veces que te puedas imaginar y no les van a aburrir definitivamente. Pues tantos y tantos años, además de radio, de horas radio diarias y semanales y concursos y premios y siempre las mismas canciones, siempre las mismas anécdotas, ¿no? Han calado profundamente en el alma del pueblo mexicano, que aparentemente ama profundamente a los Beatles, ¿no? Como si fueran, qué sé yo, 4 Pedro Infantes, ¿no? Algo así, ¿no? Como Tintán, Pedro Infante, Jorge Negrete, ¿no? Otro de nuestros ídolos, ¿no? Agustín Lerner, ¿no? Empezaron a haber grupos que trataron de imitar el sonido de los Beatles, de hecho al grado de hasta comprar las marcas de las guitarras que usaban los Beatles, empezaron a peinar de una u otra forma, a usar sus atuendos. Y entonces toda esa gente, te digo, toda esa gente es la que ha influenciado a que se conserve todo esto. Hicimos un concurso para encontrar el mejor grupo de tributo para la música de los Beatles.
de este concurso que hicimos con Universal, con Radio Éxitos, surgió el grupo Alep, que hasta la fecha sigue tocando en muchos lugares. De este concurso también surgió Morsa. Hay muchos grupos muy buenos, Morsa, Alep, que luego los puedes ir a ver a donde tocan, a los lugares, y de repente hacen unas versiones igualitas, que hasta sientes el escalofrío, ¿no? De lo bien que les salen. Se visten como ellos, tienen los mismos instrumentos, la calidad es bastante aceptable tomando en cuenta que el inglés no es nuestro idioma. Y el espectáculo de los Beatles surge a partir de una inquietud de querer hacer algo. Curiosamente, queríamos hacer algo para nosotros, para un recuerdo, para preservar algo que nos gustaba. Dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo de esto? Pues órale, pues así nos quedamos con un recuerdo de algo que nos gusta, con algo bonito, hacer algo que valga la pena. Curiosamente gustó tanto que pues seguimos aquí. Los Beatles te incitan a tocarlo, a ver cómo hicieron esos acordes, esos solos de guitarra, el bajo, la batería, todo. Es una música que te invita a quererla tocar, por eso es que me hice músico. Actualmente hay más de 20 grupos o 30 grupos que siguen interpretando a los Beatles en diferentes lugares o áreas de México. Entonces eso te dice que se entendió esa música. 1, 2, 3, alone, I took a ride, I didn't know what I will find there. Another road where maybe I could sit another kind of mind there. Ooh, and suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Corporation t-shirts, silver blooded deals in mind. You've been the notable, you let your friends grow long. I am the Eggman, they are the Eggman, I am the Walrus. Efectivamente uno de repente va por Insurgentes, ¿no? Y dice Beatles, ¿no? Todos los Beatles de sábado y domingo, ¿no? Y vas por otro lugar y también. Antes había uno, yo recuerdo, ahora parece que hay muchos más, o sea que el fenómeno no decrece. La gente
quiere llenar ese hueco, ese apetito por haber visto alguna vez a los Beatles, yendo a ver grupos como Morsa, como nosotros, como Help. Creo que tratan de ver a los Beatles reflejados en nosotros, ¿no? E inclusive la gente le agrada muchísimo ver que traemos los mismos instrumentos o que traemos el mismo vestuario o que cantamos un poco con la voz parecida a Paul o a John. La gente siempre prefiere que se toque fiel a cómo fue grabado todo. Igual también la imagen, por eso tratamos de enmarcar la música con la imagen, ¿no? Para presentar un tributo lo mejor posible. Por un lado nos dedicamos a interpretarlos, pero por otro lado seguimos siendo tan admiradores como tanta gente, ¿no? En algunas otras partes del mundo se da el fenómeno de que imitan a los Beatles, pero tú te das cuenta en los festivales que se realizan, principalmente en Inglaterra, la calidad de las agrupaciones mexicanas, y que creo yo que han tenido también la aceptación, porque aquí en México se da un fenómeno de la Beatlemanía que no se da en ninguna otra parte del mundo. Tantos y tantos teatros llenos a reventar, con gente que delirantemente desde que entramos al escenario está ya brincando para que comencemos a tocar. Eso no lo cambias por nada, eso es una sensación que solamente alguien que está en el escenario en esos momentos puede apreciar. Saberlo, me he llegado a emocionar tanto que incluso no puedo a veces ni cantar, se me corta la voz. Y es un círculo vicioso en el buen sentido de la palabra, porque la gente quiere escuchar música de los Beatles y a los grupos les encanta tocar este sonido. Se habló mucho de que se entrevistaron con María Sabina. Lo mencionaba José Luis Pluma de la revista Conecte, que John Lennon había ido a Oaxaca. Habría que ir a preguntarle a los oaxaqueños. En el tiempo en que Yoko Ono vino a México a hacer su exhibición de arte, fue una de las preguntas que se le hicieron, si ella y John habían estado en México en alguna ocasión antes. Y ella dijo, no. Más bien fue un mito también para, pues no sé, a lo mejor sentir que ellos participaban aquí de alguna manera con México. Pero en las fechas supuestas en las cuales se menciona la aparición de John Lennon en Oaxaca, se mencionaba, una de las fechas era el sábado 6 de diciembre de 1980, tan solo 2 días antes de su muerte, y que había tenido una premonición y que había ido con María Sabina para que lo iluminara. El 6 de diciembre de 1980 John Lennon estaba en Nueva York, en el estudio, dando una entrevista, y hay documentación. Y mucho se habló de antes, a la mediados de los años 70. John no podía salir de Nueva York porque no tenía su tarjeta de residente, y él tenía temor de que en un momento determinado, por la orden de deportación que pendía sobre él, no lo dejasen entrar. Sin embargo, su hijo es fanático de México, por lo que sabemos, el hijo que tuvo con Yoko, no el primero. De hecho, McCartney en la gira de 76, cuando se presentó en la gira de Wings Over America, estaba programado México nuevamente y también fue cancelado el concierto, y lo que hizo fue vacacionar en Puerto Vallarta. Paul, bueno, ha estado varias veces en nuestro país de vacaciones, además de que menciona a la Ciudad de México en una canción del álbum Ram, que se llama En el asiento trasero de mi auto. También se dice que Harrison estuvo un tiempo en Acapulco. De hecho, su esposa nació en Puerto Vallarta, en Jalisco. La segunda esposa de George, que hoy es su viuda y con la que estuvo casada muchísimos años, mucho más del doble de lo que duró más del triple de lo que duró con la primera, es mexicana, es tapatía, Olivia Trinidad Arias. Ringo vino a inaugurar EMI Capitol a los 10 años de la inauguración de EMI Capitol en los 70s.
También grabó un disco con mariachi. Y Ringo Starr conoció a su esposa aquí en México. La conoció en México, en Durango. A principios de los 80s vino a filmar El Cavernícola. Les gusta mucho el país para vacacionar. Entonces, los Beatles pues sí vinieron de una u otra forma circunstancial, pero sí estuvieron aquí. Aquí en México, porque somos un país surrealista. O sea, es el único lugar del mundo donde hay todavía un club de fans vigente. El grupo de Beatles tiene mucha afinidad con la cultura y con los ciudadanos mexicanos. De hecho, algunas de sus canciones tienen ritmos y tonos, armonías que pues Agustín Lara las usó, las armonías y ritmos y eso, y yo creo que pues, son muy afines al gusto mexicano. La música de los Beatles resiste el paso del tiempo, resiste cualquier arreglo musical, y creo que esta sería la base de la permanencia en México. Otra fecha clave que fue fundamental en el interés de la Beatlemanía fue definitivamente la muerte de Lennon en 1980. El primer impacto profundo que impulsó a la gente a voltear y a profundizar más en el gusto, en el cariño y en la valoración de un legado musical, después de la separación de los Beatles, obviamente, porque la separación rompió con todo. Mucha gente empezó a conocer a los Beatles a raíz de la muerte de Lennon, ¿no? Empezaron a interesar quién era John Lennon, qué fue lo que aportó. Dejó un hueco que a hoy pues sigue siendo el boquete más grande. She's not the girl who misses much. Oh yeah. La gente empezó de una u otra forma, te digo, a tomar su propia Beatlemanía. Tristemente México no es un país muy lector como lo sabemos todos y no va muchísimo al cine o no va mucho al teatro, pero creo que grupos como los Beatles llenan ese vacío cultural. En aquel tiempo, bueno, la gente poco a poco empezaba a saber un poquito más de los Beatles. Hoy es una cultura popular. México es el único país donde se puede contar con ya casi 40 años de programación ininterrumpida de Grupo Radio Centro con respecto a música de los Beatles, programas diarios. Esto te da una idea más o menos de la magnitud que tiene el fenómeno de la Beatlemanía en México. Como que ha habido una especie así como de estafeta en la brecha generacional de padres a hijos, ¿no? Y no sé a qué se deba, ¿no? Muchos de los fans actuales, de los chavitos de 15 años, los chavos de 25, sus papás fueron los que les mostraron la música de los Beatles. La mayoría de los que yo conozco, sus papás les mostraron la música de los Beatles y la aprendieron a conocer o la escucharon y de ahí se quedaron clavados. La Beatlemanía para nosotros es una herencia que nos han dado y pues, que la hemos tomado y como una bandera para nosotros. Entonces, todo eso coadyuva de una forma que va generando y creciendo y manteniéndose y transmitiéndose de una generación a otra generación. I could be handy mending a fuse when you're alive or gone. Compraba los discos de mi tío, yo los oía y pues, fui creciendo, me casé, tuve este chavito y ahora él, así, empecé desde siempre. Digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Una vez mi papá llevó un MP3 de los Beatles a mi casa y yo de repente había escuchado una que otra, pero ya me fue adentrando más en su música y como solistas, y pues sí me agradaron mucho. Mi
papá ponía los discos y no sé si es algo mágico que traen sus letras, sus ritmos, sus canciones, que se te van metiendo al alma, al espíritu, que de pronto ya cuando sientes ya son tuyas. Puedes encontrar fanáticos de los Beatles en cualquiera de los 5 continentes. No respeta geografía, lugar de procedencia, no respeta edad, sexo, religión, posición social, etc. Ningún grupo tiene tantos fanáticos como los Beatles. O sea, quieres tener sus guitarras, quieres tener sus lentes, quieres tener su ropa, todo de ellos te atrapa, pues. Los escuchan por radio, tienen fotos de ellos, se emocionan, van las familias. No hay una persona que no tenga un disco, que no tenga un DVD, algunos tienen un video, algunos tendrán un libro, otros tendrán algún boleto de los conciertos, incluso de las entradas al cine. Yo creo que cada quien tiene algún disco en particular que guarda de una forma especial, ¿no? O entiende de una forma especial. Es un fenómeno que se da aquí en México, creo mayor al que se pueda dar en Estados Unidos, Inglaterra o Japón, y mira que son bastante fanáticos allá. Que es un vicio que se nos metió en la sangre, la afición por los Beatles, y definitivamente no lo vamos a poder quitar nunca, ¿no? No hay terapia contra eso. Estoy consciente que es una enfermedad porque nunca vas a tener todos los discos, nunca estás satisfecho. El mejor disco es el que no tienes. Ya cuando lo consigues, pues piensas en el siguiente que no tienes. Inclusive el número de socios del Club de los Beatles de Universal Stereo casi está por llegar al 1.000.000 de personas y es increíble. Los horarios de mayor rating de la estación son los del Club de los Beatles. El Club de Beatles, que tiene 19 años, en el que estamos, tiene 19 años de existencia. 7-4, un aplauso para ella, se lleva el DVD. Conferencias, pláticas, audiovisuales, conciertos, presentación de videos, presentación de discos. Normalmente somos varios los socios del club que tenemos oportunidad de conseguir cosas muchas veces antes que sean lanzadas al mercado, y lo que hacemos es que las presentamos en exclusiva en el club para que ellos sean los que puedan tener la oportunidad de escucharlas. Yo no juzgo a nadie, pero pues da lo mismo caer como fanático de los Beatles que como fanático de alguna religión o de otra cosa. Cuando tú vas a un festival de Beatles, no nada más te encuentras 2 o 3 o 5 grupos ejecutando su música durante 1 o 2 días, sino te encuentras mucha gente que vende artículos, souvenirs como playeras, discos, lo que sea, ¿no? De cualquier origen, japoneses, austriacos. En muchos de los eventos que organizamos de Beatles, siempre va toda la familia, ¿sí? Entonces, y luego el papá le compra algo para él y compra para el niño. Es interesante, ¿no? Siempre hay algo nuevo de ellos, así.
curioso que quiere uno tener o ir o descubrir, ¿no? Como, no sé, la antología, al rato nos las van a volver a vender con más cosas. What you mean to me until I do, I'm hoping you will know what I need. Despierta mucha curiosidad y ese es el motivo por el cual por todos lados, por toda la República, tienes razón, surgen festivales a cada rato. Además del DF, tenemos festivales en Querétaro, que ya por 5 años consecutivos ha habido festivales, y también hay grupos locales en Querétaro que son del Bajío, ¿no? Porque unos llegan de León, de Irapuato, de Celaya, todos se concentran en Querétaro para el festival, que también es cada año. Say the only words I know that you understand my mission. Hay festivales en Puebla también. Yo creo que hay un público fiel, ¿no? Que siempre va a estar consumiendo lo nuevo, ¿no? Como uno nuevo que los está descubriendo. Si no es Beatlemaníaca, ¿qué le hacemos? ¿Qué nombre le podemos poner? Estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Realmente yo creo que todo el mundo en México, el contacto más cercano que ha tenido con un Beatle ha sido cuando ha venido Paul McCartney a tocar a México. Antes de eso, nunca tuvimos una oportunidad de un contacto tan cercano con el artista. La música de Paul McCartney es como si fuera la música de los Beatles, ¿no? Y sus conciertos es como estar en un concierto de los Beatles, realmente. Además, si lo ves a él, es como si lo estuvieras viendo en un concierto de los 60, ¿no? Con las visitas de McCartney a México, los conciertos, pues se retroalimentó la Beatlemanía de una forma impresionante. No, pues otra cosa. Ya ver un Beatle en vivo. Hacia grandes rasgos, lo que nos sucedió el pasado 5 de noviembre del 2002 fue algo emocionante porque creo que Paul McCartney a nadie había subido a su escenario y más que nada la emoción que se siente de conocer a un personaje y más en su ambiente, ¿no? Porque no lo conocí en la calle, no lo conocí en el hotel, sino directamente en el escenario. Y a grandes rasgos, como sucedió es de que al terminar la canción de Lady Madonna, nos señaló a mi esposa, a mí, a otras 2 personas más, para que subiéramos con él al escenario y pues sí, echáramos gritos y bailáramos según él. El hecho de haber podido tenerlo aquí hizo que la gente desbordara toda esa alegría, toda esa ansia que tenía contenida desde mediados de los años 60. Fue como cobrarse todo ese tiempo que no vinieron los Beatles. Como se lo dije al señor McCartney cuando terminó la canción, le dije gracias porque han sido una inspiración en mi vida. No me entendió, pero luego se lo dije en inglés y fue cuando me dio una palmada en la mejilla, que también es algo. Me han dicho que la traigo sucia porque creo que no me la he lavado. Creo que Paul se pudo dar cuenta en primera persona de lo que representan los Beatles en general y él en particular para el público mexicano. La respuesta que tuvo lo impactó tremendamente. Ha habido llenos impresionantes, ¿no? Que han roto récords. No sé cuánta gente cabe en Palacio de los Deportes, pero es mucha gente, muchísima gente. Y toda la gente cantando, ¿no? Tú veías la cara de Paul McCartney como diciendo, órale, ¿no? ¿Sí? Y gritaba, gracias, México, y cosas así, ¿no? Gracias, México. Pero es esa cosa del público mexicano, ¿no? ¿no? Le devuelve al cantante todo lo que está recibiendo y además se sabe todas las letras. Él mismo lo ha declarado que no hay un concierto que quisiera rememorar más. Cuando le preguntan qué conciertos le gustaría él revivir, es o la época de la caverna o el concierto de México. También es un público muy peculiar el mexicano, ¿no? Sí, ¿en cuántos países del mundo tú te encuentras con que una familia, ¿sí?, va toda junta a un concierto? ¿Sí? Es rarísimo, eso solo sucede en México.
No tuvimos en su momento tanto de Beatles como hubiéramos querido, nos fue llegando un poquitito después. Por eso ahora, bueno, Paul McCartney viene a México y somos su público favorito. Somos el público número 1 para Paul McCartney. Es una imagen, los Beatles fue una moda, pero básicamente los Beatles es su música. Es el grupo que cambió todas las formas musicales de lo que había antes de ellos en música, y bueno, la música ya no volvió a ser igual después de ellos. La frescura, la originalidad, la calidad de la música de los Beatles ha resistido el paso del tiempo y lo seguirá haciendo por muchos años más. This happened once before when I came to your door. No reply. They said it wasn't you, but I saw you be through your window. Su música no ha pasado, se siente tan fresca ahora como hace 30 años. Realmente tienen un beat bastante juvenil, que ahora los muchachos lo captan, y es por eso que en todos los conciertos, por lo menos con nosotros lo hemos experimentado, que en los conciertos, en los teatros, un tercio del público es de jóvenes. Entonces yo creo que nos estamos pasando la estafeta y la verdad nos da mucho gusto. Pero escuchar las canciones y me gustan mucho. Más que nada los requintos de George, y pues por eso es que pedí la guitarra para aprender y distraerme como un hobby, para aprender sobre mis ídolos. Tenemos un librito, mi papá me las va traduciendo y me va explicando qué significa. Ellos representaron esa actitud de libertad con esa imagen del cabello largo, la vestimenta que siempre usaron, ¿no? Le llega a toda la gente, a pesar de que es un grupo que se formó hace 40 años y que se separó hace más de 30. Es increíble. La calidad no pasa de moda y la música de los Beatles es muy buena. La puedes oír atemporalmente. El ser humano siempre tiene un apetito por cultura, aunque sea de manera inconsciente. Creo que los Beatles lo están llenando de alguna forma para nosotros. Es parte ya de la cultura del siglo XX, la música de los Beatles. Y llegan las nuevas etapas de muchachos y les interesa la música de los Beatles porque es una música fresca. No es una música que se escuche vieja. Aquí ya no es que Paul está muy bonito, o que me cae muy bien, o que Lennon pelea por la paz. O sea, ya todo eso ya se quedó en su momento, ¿no? Ahorita ya la cuestión musical, ya nada más agarramos el disco, lo escuchamos y vemos si nos gusta o no nos gusta. Hasta en la actualidad siempre hay algún pretexto por qué recordar a los Beatles. Eso es innegable. Siempre que los 30 años del Sargento Pimienta, que los 50 de la separación. Y todo el mundo tiene un pedazo, tiene y quiere tener un pedazo de los Beatles en su casa. Y esa fascinación que tienen los mexicanos por el sonido del Cuarteto de Liverpool sería tal vez el sentimiento de aquí para allá y de ellos para acá. Bueno, pues ya lo han ido percibiendo poco a poco. Y hoy todo el mundo, sepa mucho, poquito, sea principiante, intermedio o avanzado, se siente orgulloso de lo que conoce y de lo que puede compartir de los Beatles. Y en el plano profesional creo que se dieron cuenta, y ojalá y Ringo en alguna próxima gira pudiera constatarlo también en primera persona, el gran amor que se le da. Esto no tiene fin. Yo no le veo forma de que se pudiera determinar cuándo termina el fenómeno de la Beatlemanía.
ganaste los 64,000 pesos? Hace 31 años. ¿Con qué pregunta? Fueron muchas preguntas, No, de hecho. la última, ¿qué canción le prohibió la BBC a los Beatles, objetando que contenía referencia a drogas? A Day in the Life. Curiosamente, Pedro Ferrés no tenía bien la respuesta porque lo que tenía él era I love to turn you on, que es la frase por la cual, y que está contenida en Un día en la vida. Esa fue la última pregunta. Fueron bastantes preguntas que abarcaron mucho de la carrera musical de los Beatles. ¿La que más trabajo te costó? La más difícil, que no la que me costó más trabajo, de qué universidad había sido elegido Ringo vicepresidente. Leeds University. La que me costó trabajo fue una que se me olvidó, el single que habían lanzado en noviembre del 67. Simplemente era...